Hola, este es el sexto video correspondiente a la presentación de redes neuronales artificiales correspondiente al modelo Perceptron. En esta presentación vamos a hablar entonces del modelo Perceptron correspondiente al primer tipo de red neuronal artificial que ha sido definido en el año 1958 por Rosenblatt. Esta red aplica un aprendizaje supervisado, dado que es una red heterosociativa, y ese aprendizaje es offline. Específicamente se aplica la estrategia por corrección de error, y una característica adicional que tiene es que esta red es monocapa porque está formada por una única neurona que aprende a resolver un problema. La implementación de la red Perceptron, dado el año, no fue realizado en software, sino que fue realizado exclusivamente en hardware. Por eso mismo, su modelo es muy simple y ayuda a comprender de qué manera aprendan las redes utilizando la estrategia por corrección de error, y por eso mismo la vamos a ver. También vamos a mencionar más adelante algunas desventajas y limitaciones que tiene y cómo esas desventajas fueron luego solucionadas por otro tipo de redes que evolucionaron a partir de ellas. Bien, en el aprendizaje por corrección de error, lo que se hace es lo siguiente. Este tipo de aprendizaje está basado en el aprendizaje por repetición que hacemos los seres humanos para aprender cosas. Así en la escuela, por ejemplo, para aprender a escribir, nos pedían que repitiéramos muchas veces las mismas palabras hasta que el cerebro automáticamente aprendía de qué manera mover las manos para poder escribir ciertas letras. Una red Perceptron va a hacer lo mismo, pero obviamente no va a manejar una mano ni va a escribir, sino que lo que vamos a hacer es mandarle una secuencia de datos y una salida deseada que la red va a comparar para tratar de minimizar el error. De esta manera se van a ajustar los pesos de las conexiones y lograr que la red aprenda a generar el resultado correcto para un conjunto de datos de entrada. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo funciona este entrenamiento. Entonces, por un lado vamos a tener los patrones de entrenamiento, los cuales van a incluir los datos de entrada y la salida deseada. Por otro lado, vamos a tener la combinación de los valores de los pesos de las conexiones correspondientes a Perceptron. Para representar esos valores de los pesos, se puede utilizar una función lineal que está definida por la función de salida que genera la red neuronal. Bueno, o la neurona, ya que Perceptron es una red neuronal de una neurona. Bien, supongamos que yo quiero clasificar datos que son del tipo naranja y datos que son del tipo celeste. Lo que quiero lograr es que la función definida por los pesos me separe o me clasifique por un lado los datos naranja y por otro lado los datos celestes. Con los pesos iniciales que fueron definidos al azar, podemos ver que esto no sucede. Bueno, vamos a ver qué sucedería luego de aplicar la estrategia por corrección de error. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar tomando un ejemplo, y de ese ejemplo vamos a tomar los valores de entrada, y eso se los vamos a dar a la red neuronal. Esta red neuronal, Perceptron, lo que va a hacer es definir una salida, que va a ser la ubicación de acuerdo a los datos de entrada en el gráfico. Luego, le vamos a pedir a Perceptron que nos diga si corresponde a la clase naranja o a la clase celeste. De acuerdo a su ubicación, Perceptron indica que con los pesos iniciales corresponde a una clase naranja. A esta salida generada la vamos a comparar con la salida deseada. Y ahí notamos que hay un error. ¿Por qué? Porque la salida deseada corresponde a la clase celeste y la red nos generó una salida naranja. Entonces, ya que hay un error, se tiene que intentar controlar o reducir. Para lograr esto, se van a ajustar los pesos teniendo en cuenta el error generado. Entonces, eso va a producir que
la función que estábamos considerando para representar los valores de los pesos se va a mover. Si nosotros volviéramos a probar con los mismos datos de entrada, con los nuevos pesos, fíjense que me volvería a decir que corresponde a la clase naranja y nuevamente tendría un error, aunque el error sería un poco menor, que se debería corregir o eliminar. Entonces ahí nuevamente deberíamos modificar los pesos, lo que produciría que nuestra función se volvería a mover. Por cada patrón que tengamos en los datos de entrenamiento, entonces se va a producir este proceso. El proceso va a ciclar muchas veces hasta que el error generado por cada uno de los ejemplos que nosotros queremos enseñarle a la red sea 0 o tenga un valor que nosotros consideremos aceptable. Por ejemplo, que tenga un error menor al 10%. En ese caso podemos decir que el proceso de entrenamiento ha finalizado y como resultado tendríamos los valores de los pesos que nos permiten que nuestra red aprendió a resolver el problema propuesto. Entonces nuestra función ya se encontraría en condiciones para ponerla en producción y utilizarla para clasificar los datos naranjas y los datos celestes. Esta explicación que vimos recién, que es bastante conceptual, nos va a ayudar a entender, ahora con más detalle, cómo funciona Perceptron. Para eso vamos a ver un ejemplo más concreto. Supongamos que yo quiero utilizar Perceptron para enseñarle la función y binario. Entonces los patrones que yo le quiero enseñar son 1 y 0 igual a 0, 0 y 1 igual a 0, 0 y 0 igual a 0 y 1 y 1 igual a 1. Para eso vamos a usar una neurona que tiene dos conexiones de entrada, porque los datos de entrada son 2, y una salida debido a que la salida es única. Los valores iniciales de los pesos son 0,5, que fueron definidos en forma arbitraria. El umbral de activación es 0,2, también definido en forma arbitraria. La función de activación es la entrada neta menos el umbral. Y la función de salida es una función escalón que me indica que si la salida de la función de activación es mayor que 0, va a devolver un 1, y si no, va a devolver un 0. Finalmente definimos la función consolidada, que considera tanto a la función de activación como la función de salida y que se representa de esta manera. Con esta función y con estos pesos iniciales le vamos a solicitar a Perceptron que aprenda el primer patrón, o sea, que si yo le ingreso 1 y 0, me tiene que devolver un 0. Entonces, ¿qué hacemos? Con 1 y 0, que son los datos de entrada, y 0,5, 0,5, que son los valores de los pesos iniciales, se los ingresamos a la entrada neta y la función de activación, lo cual me devuelve 0,3, y a eso le aplicamos la función de salida, la función escalón, por lo que nos devuelve 1. Como la salida deseada era 0 y la salida obtenida es un 1, hay un error. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar los pesos de las conexiones. Para ajustar los pesos de las conexiones se utiliza la fórmula que aparece aquí. Fíjense que lo que se hace es, para ajustar cada peso, se calcula el error, o sea, la salida generada menos la salida deseada. A eso lo multiplica por la entrada correspondiente a ese peso y se lo multiplica por una constante alfa que se denomina tasa o coeficiente de entrenamiento. En este caso le vamos a poner un valor de 0,3 que luego voy a explicar por qué. Bien, utilizando entonces esta fórmula se ajusta el valor del peso 1 de 0,5 a 0,2 y el valor del peso 2 se mantiene igual. Entonces solamente modificamos el valor del peso 1. Con el nuevo peso volvemos a evaluar los resultados del primer patrón. Entonces volvemos a ingresar 1 y 0 y vemos qué resultado me genera ahora mi red neuronal. Entonces la función de activación ahora me va a devolver un 0, por lo cual la función de salida también me devuelve un 0 que corresponde con la salida deseada.
quiere decir que Perceptron pudo aprender el primer patrón. Fíjense que son varias fórmulas que se aplican, pero el procedimiento es muy sencillo. Bien, como yo ya logré que Perceptron haya aprendido el primer patrón, lo que tendría que hacer ahora es continuar con el segundo. Entonces ahora le debería ingresar 0 y 1 y evaluar la salida que genera Perceptron con respecto a 0. Si es igual a 0 quiere decir que no tengo que modificar ningún peso, pero si me da un valor de 1 quiere decir que tengo que volver a ajustar los pesos. Al modificar los pesos tengo que volver a probar con el segundo patrón hasta que logre que me devuelva un 0. O sea, tengo que repetir este procedimiento hasta que si yo le ingreso como datos de entrada 0 y 1 me devuelva un 0. Pero ¿qué sucede? Si yo modifiqué los pesos al menos una vez, lo que voy a tener que hacer es volver a evaluar el primer patrón aprendido. ¿Por qué? Porque al modificar los pesos puede ser que Perceptron se haya olvidado del resultado correcto para el primer patrón. Entonces, debería haber alguna forma de que me evite que cuando aprenda un patrón nuevo se olvide el patrón anterior. Esto lo vamos a lograr a través del alfa, del coeficiente de entrenamiento. Al asignarle a Perceptron un valor de coeficiente de entrenamiento pequeño, generalmente se le pone un valor entre 0,1 y 0,3, lo que se logra es que cada vez que se aprende un nuevo patrón, Perceptron modifique muy poco los pesos de las conexiones. Al modificar muy poco los pesos de las conexiones, me va a tardar más en aprender una cosa nueva, pero trato de que no se olvide cosas que ya había aprendido. Entonces, al usar un alfa muy pequeño, estoy intentando de que en el proceso de aprendizaje mi red pueda seguir aprendiendo nuevos patrones sin tener que después que reentrenar toda la red. Si no, cuando yo le enseñe el tercer patrón, me aumenta la probabilidad de que se haya olvidado el primero y el segundo, o cuando aprenda el cuarto se olvide todos los anteriores. Entonces, para tratar de evitar eso, se aplica esta operatoria. Bien, entonces en este ejemplo vimos cómo se logra aprender el binario. Si nosotros esto lo ejecutamos con un programita, vamos a correrme, ahí estamos, donde lo que me va a representar aquí es los datos de entrada del x1 y el x2, y aquí me va a representar la salida que va generando la red neuronal. Lograr indicar que la red ha aprendido, lo que me tendría que hacer es encontrar una función que separa las salidas que corresponden a 0 de la salida correspondiente a 1. Entonces lo ponemos a ejecutar. Podemos ver cómo la función se empieza a mover a medida que se van modificando los valores de los pesos. Y ahí ya ha logrado aprender a resolver correctamente el problema del binario. Ha logrado separar las salidas que corresponden a 0 de la salida que corresponde a 1. Quiere decir que en un poco tiempo la red Perceptron logra aprender esta función binaria. Pero ¿qué sucede? Ahora vamos a ver que a pesar de que tiene esta característica que aprende bastante sencillo y bastante rápido, Perceptron tiene algunas limitaciones. Pero antes de ver eso vamos a ver algunas recomendaciones con respecto a la implementación y el uso de Perceptron. Bueno, por un lado el valor del umbral, que nosotros lo mantuvimos constante, también se podría modificar como si fuera un peso más. O sea, durante el aprendizaje, y usando la misma fórmula se podría ajustar el umbral para que la red aprenda más fácil. Por otro lado, generalmente Perceptron trabaja con valores binarios o con un valor que está entre el rango de 0 a 1. Con respecto al alfa, puede conveniente tener un valor entre 0,05 y 0,3. Y por último, los valores iniciales de los pesos, conviene utilizar un valor entre 0 y 0,5. Bien, como vimos recién, Perceptron puede aprender sin problemas la función binaria, que es una función lineal,
Lo mismo sucedería con la función O binaria, que también es una función lineal. Pero, lamentablemente, Perceptron es tan simple que no puede aprender funciones más complejas como la función O exclusiva. Es más, funciones que no pueden ser representadas por una función lineal no pueden ser aprendidas por Perceptron. Si esto no lo vemos nosotros en este ejemplo, vamos a ver que es lógico que no se pueda ubicar una recta que me separe los resultados de 0 de los resultados de 1. Necesitaría dos rectas para poder separarlo. Y Perceptron, al tener una única neurona, no lo puede hacer. Por este motivo, Perceptron fue dejado de lado en la década de los 60 y por mucho tiempo las redes neuronales artificiales se consideraron una tecnología que parecía muy interesante, pero que tenía muchas limitaciones. Esto sucedió hasta más o menos la década de los 80, cuando finalizó el primer invierno de la inteligencia artificial, y ahí apareció una evolución de Perceptron denominada Red Neuronal Artificial Multiperceptron con regla delta generalizada o de aprendizaje por retropropagación del error. En el siguiente video vamos a hablar de este tipo de red neuronal. Hasta luego.